¿Qué tal, amigos? Nuevamente les saluda su amigo y hermano Antonio García en este su canal Estudiando el Verbo. Sean todos ustedes bienvenidos a este repaso de escuela sabática. Estamos en la lección número 3, titulada La Ley como Educadora. Qué bueno que estén con nosotros. Les ruego en el nombre de Cristo que nos acompañen hasta el final. Sin duda, a la medida que vayamos avanzando, en este estudio de esta serie de temas de escuela sabática, la educación se va a ir poniendo más interesante, ¿verdad? Vamos a ir aprendiendo más y más acerca de cómo recibir una educación en la que tanto jóvenes como niños, como nosotros mismos como adultos, estemos preparados para la eternidad. Antes de iniciar, como siempre, quiero alabar el nombre de Dios con un canto. El canto número 534 es un canto que por lo regular se entona cuando inicia la escuela sabática. Así que quiero invitarles ahí donde están para que me acompañen y cantemos este canto precioso. Amén. Bien, quiero invitarles para que juntos vayamos a la palabra de Dios, al versículo de memoria que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Dice, y está escrito: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Verdad? Meditando en esta cita, quiero invitarles para que juntos vayamos en oración a nuestro Padre eterno. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Gracias te damos, Padre eterno, por darnos este privilegio de poder abrir tu palabra. Perdona, Padre eterno, nuestros pecados. Limpia nuestros labios de toda esa inmundicia que el mundo nos ha puesto en nuestra boca, Señor. Ayúdanos para que podamos, Señor, en esta hora estar limpios delante de ti, Padre eterno, que las vestiduras blancas de nuestro Señor Jesucristo nos cobijen y podamos, Padre eterno, ser como un perfume agradable, Señor, delante de ti. Gracias por escucharnos y que tu Espíritu Santo, Padre eterno, venga y sea nuestro director en esta hora, que Él nos guíe en este estudio de esta semana, para que podamos, Padre eterno, entender cuán importante es, Señor, tomar en cuenta tu ley en la educación. Gracias, Padre eterno, gracias por la vida, gracias por el techo que nos has dado en esta semana, gracias por proveernos el alimento, porque te lo agradecemos todo, Padre eterno, en los méritos de nuestro amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es el versículo de memoria, es una de las citas que nuestro amado Cristo Jesús respondió a los doctores de la ley
queriendo probarlo, ¿verdad? Y además incluyó otra parte que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de estas dos leyes, de estos dos principios, penden la ley y los profetas. Así que es interesante que esta cita, porque es poner a Dios en primer lugar, ¿verdad? Poner a Dios en primer lugar, ¿verdad? Que todo nuestro ser, sí, esté encaminado, que toda nuestra vida esté dispuesta, ¿sí?, para servir a Dios, ¿verdad? Que todas nuestras fuerzas estén disponibles para servir a Dios, ¿verdad?, y a nuestro prójimo. Vamos a iniciar esta lección, ¿sí?, hablando primero acerca de la ley, ¿verdad? Para muchos, para el mundo cristiano, ¿sí?, o para una gran parte del mundo cristiano, la ley de Dios ha quedado abolida en la cruz. Sin embargo, la Biblia nos enseña claramente que la ley es eterna, ¿verdad? La ley es santa, ¿sí? Por la ley yo conozco el pecado, dice el apóstol Pablo, y quiero invitarles para que vayamos rápidamente a Romanos capítulo 7, versículo 12. Romanos 7, versículo 12. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de la ley? Acerca de la ley de Dios, ¿verdad? No estamos hablando de las leyes humanas o de la constitución política de Estados Unidos mexicanos, sino estamos hablando de la ley de Dios, ¿sí? ¿Qué dice? Podemos decir entonces que la ley es santa, ¿verdad?, y que el mandamiento es santo, justo y bueno, ¿verdad? Si la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno, ¿es necesario que obedezcamos la ley? Claro que sí, ¿verdad? Entonces, por la ley, dice el apóstol Pablo, yo conozco el pecado. Así que, ¿de qué ley está hablando el apóstol Pablo? Sin duda está hablando de la ley de los 10 mandamientos, ¿sí? La ley de Dios, la ley que resume todo el carácter de Dios. Pero solamente hay una cita en la que podamos ver que la ley es buena, que la ley es santa y el mandamiento es santo. No. Quiero invitarles para que vayamos a el libro de Salmos, en el capítulo 119, versículo 142. Libro de Salmos, capítulo 119, versículo 142 en adelante. Les recuerdo que estamos viendo la importancia y lo que es la ley, ¿verdad? El título de la lección es la ley como educador, pero antes tenemos que saber, que entender, que comprender qué es la ley.
¿O de qué ley estamos hablando? El salmista dice ahí en el Salmo 119, versículo 140, dice: tu justicia es siempre justa y tu ley es ¿qué? Es la verdad. La ley es la verdad. Versículo 143: la aflicción y la angustia me dominan, pero el gozo de tus mandamientos me levanta. ¿Qué es lo que hace la ley? Hace que el hombre se goce, ¿verdad? Hace que el hombre se levante después de alguna prueba, ¿verdad? ¿Qué más dice? Tus testimonios son siempre justos. Dame entendimiento y viviré. Dame entendimiento y viviré. Señor, versículo 145: yo te amo con todo el corazón, respóndeme y cumpliré tus estatutos. Sálvame pues a ti, elevo mi clamor, quiero obedecer tus mandamientos. Es interesante que todo el capítulo 119 habla acerca de los mandamientos, de los estatutos y reglamentos que Dios tiene para el ser humano y que demuestran, ¿sí?, el verdadero carácter de Dios, ¿verdad? Para algunas denominaciones cristianas, la ley ha quedado abolida en la cruz, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia nos dice otra cosa, ¿verdad? La Biblia nos dice, no solamente la salvación la encontramos por la gracia de Dios, sino también dice la Biblia: dime cómo son tus obras y te diré cómo es tu fe. Una función evidente de la ley, ¿sí?, como ya dijimos, es mostrarnos el pecado. Vayamos y acompáñame por favor a Romanos 7:7. Romanos 7:7. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Dice el apóstol Pablo de una manera contundente y clara: ¿concluiremos entonces que la ley es pecado? Dice, de ninguna manera. Sin embargo, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado, porque si la ley no dijera no codiciarás, yo tampoco habría sabido lo que es codiciar. Luego entonces, por la ley, nosotros sabemos que estamos obrando mal, que estamos yendo por un camino equivocado, que no estamos siguiendo las enseñanzas, ¿sí?, y los preceptos de Dios, ¿verdad? Es por la ley que nosotros sabemos. Es decir, la ley nos educa enseñándonos cómo hemos de vivir. Es la norma de vida que Dios quiere que alcancemos. Él mismo, en la persona de Jesús, nos dio un ejemplo viviendo en la tierra de acuerdo a cómo, con toda la ley. Él dice: yo no vine a abrogar la ley, sino vine a confirmarla. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos a ver qué dice el apóstol Juan, o qué escribió más bien el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, en Juan 15:10. Juan 15:10. Es Juan 15:10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Es interesante esta cita, pues hay una esperanza de que si nosotros permanecemos obedeciendo los mandamientos, ¿sí?, de Dios, no solo hemos de permanecer en Cristo, sino también permanecer en el Padre. Es interesante lo que dice la Biblia acerca de la ley de Dios. Y en esta semana quiero invitarles para que veamos 2 puntos nada más. En esos 2 puntos vamos a ver, número 1, ¿sí?, la función de la ley, ¿verdad? Número 2, los que guardan la ley, ¿verdad? Dentro del primer punto, la función de la ley, vamos a considerar cómo debemos enseñarnos a temer a Dios, cómo testificar contra nosotros, cómo alcanzar la prosperidad. Y dentro de los que guardan la ley, vamos a ver las luchas que tenemos, usted y yo, pero también su ideal. Así que vamos a entrar entonces al primer punto, la función de la ley. Dentro de la función de la ley tenemos que aprender, tenemos que enseñarnos a temer a Dios. ¿Qué dice Deuteronomio 31:12? ¿Cómo está escrito? Deuteronomio 31:12. Vayamos rápidamente. Recuerden que es importante que tengamos nuestra Biblia a la mano y podamos comprobar con nuestros propios, con nuestra propia vista, ¿sí?, cada una de las citas que estamos presentando. Deuteronomio 31:12 dice: congregarás a todo el pueblo, es decir, a hombres y mujeres y niños, y a los extranjeros que vivan en tus ciudades, para que oigan, ¿y qué más?, y aprendan. Hay un mandamiento que establece Dios para su pueblo, para todo aquel que quiera pertenecer al reino de Dios, ¿verdad? Número 1, que se congreguen. Número 2, ¿quiénes? Varones, mujeres y niños, y también extranjeros, aquellos que estuvieran de visita, ¿verdad? ¿Para qué? Para que oigan y aprendan. ¿Y qué más? Número 3, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Es interesante, ¿verdad? Es interesante porque es un mandamiento de Dios. De esa manera nosotros estamos enseñándonos a temer a Dios, ¿verdad? ¿Cómo? Número 1, ya dijimos, congregando al pueblo. Ese es una exhortación, un mandamiento para los líderes, para los que están encargados del ministerio, para los que están de tiempo completo en el evangelio. ¿Sí? Harás congregar al pueblo, los harás ir ¿a dónde? A la iglesia. ¿A quiénes? Varones, mujeres y niños, y a extranjeros. ¿Para qué? Para que oigan y aprendan. Muchos quizás quisieran quedarse en casa y desearían aprender, pero hay un mandamiento para el pueblo de Dios, para todos aquellos que quieran pertenecer al reino de Dios.
Y además, y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Es interesante esta cita. Dios ordenó que la ley fuese leída, ¿a quién? A todo el pueblo durante la fiesta de los tabernáculos. Durante esa lectura debía realizarse un proceso. Ya dijimos, número 1, oír. Número 2, aprender. Número 3, temer. Este sistema educativo sencillo permitió y permite a niños y adultos adquirir el principio básico de toda sabiduría. ¿Cuál es ese principio básico de sabiduría o de toda sabiduría? Es el temor de Dios. Vamos rápidamente a Salmos 111:10. Salmo 111:10. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Salmo 111:10. Dice, el principio de sabiduría es el temor de Dios. ¿Cómo? El principio de sabiduría es el temor de Dios. Quienes practican esto adquieren entendimiento. Quienes practican esto adquieren ¿qué cosa? Entendimiento. Y alaban al Señor. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo? Toda su vida. Toda su vida. ¿Verdad? Toda su vida. No nacemos con una tendencia innata de temer a Dios. Debemos aprender a hacerlo. ¿Verdad? Aprendamos de nuestros maestros, ¿verdad? Cuando los respetamos. ¿Sí o no? Aprendemos de nuestros maestros cuando los respetamos. ¿Cuánto más debemos respetar al gran maestro para poder aprender de él? ¿Cuánto más? Mucho más. Simplemente mucho más. Por supuesto, este temor debe ir atemperado con el amor. Por ello, también la ley nos pide, ¿cómo? Ama al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice la Nueva Versión Internacional, que en lo personal a mí no me gusta, ¿verdad? Sin embargo, algunos autores de la lección y de los comentarios de Escuela Sabática utilizan esa versión, ¿verdad? Pero a mí en lo particular no me gusta. ¿Por qué? Este es un paréntesis que abro solamente. Porque es una versión que ha sido mutilada, ¿sí? en muchas citas, ¿verdad? Y han cambiado algunas palabras en algunas citas, ¿verdad? Aunque para muchos les parece que hay una claridad que rebasa o que se presenta para que el estudiante de la Biblia le entienda mejor. Vamos rápidamente a Deuteronomio 6:5 a confirmar esta cita. Deuteronomio 6:5 es una cita que ya hemos leído en las lecciones pasadas, y miren lo que dice: estas palabras que hoy te mando. Fíjense nada más la diferencia que hay, ¿verdad? La versión Nueva Internacional dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero la versión la Biblia del Reina Valera contemporánea, miren lo que dice, ¿verdad? 6:5: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vamos a checar una versión más anterior para que podamos nosotros entender lo que estoy diciendo. Vamos a considerar, por ejemplo, la Reina Valera 2000. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 6:5: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de todo tu alma y con todo tu poder. Más o menos, ¿verdad? Más o menos ahí dice lo mismo, ¿verdad? Pero aquí lo interesante es que nosotros
al enseñarnos a temer a Dios debemos considerar tres cosas: oír, aprender y temer. Ya vimos que el principio de sabiduría es el temor a Dios, ¿verdad? Ahora, el amor debe ir atemperado, más bien el temor debe ir atemperado con el amor, ¿sí? Por eso se nos pide también, o la ley nos pide, ¿sí? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, ya vimos que en el Nuevo Testamento Jesús complementa esta ley y dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? El apóstol Juan entiende bien esta cita y dice ahí en una de sus epístolas: quien dice que ama a Dios pero no ama a su prójimo, entonces el tal es ¿qué? El tal es mentiroso. Elena G. de White, en uno de sus escritos, en uno de sus matinales del 14 de octubre, My Life Today, dice: un espíritu de reverencia comprende que el corazón debe ser custodiado por el poder de Dios. Un espíritu de reverencia que el corazón, es decir, cuando nosotros alabamos o amamos verdaderamente a Dios, tenemos que hacerlo de qué? De todo corazón, ¿verdad? Los ángeles ministradores, dice ella, abren los ojos de la mente y el corazón para que estos puedan ver cosas admirables. ¿En dónde? Dice: en la ley divina, en el mundo natural y en las cosas eternas reveladas por el Espíritu Santo. Interesante cita. Un espíritu de reverencia comprende, dice. Un espíritu de reverencia comprende. Número uno, que el corazón debe ser custodiado por el poder de Dios, ¿sí? Ahora, cuando nosotros entregamos nuestro corazón, nuestras fuerzas, toda nuestra alma, los ángeles ministradores, ¿verdad?, hacen un trabajo muy especial en nosotros. ¿Para qué? Para que nuestros ojos sean abiertos, ¿verdad? Porque por el pecado, ¿sí?, nuestros ojos han sido vedados a la verdad, a la realidad. Cuando dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí?, muchos no entienden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo vemos nosotros por encima, ¿verdad? Nuestros ojos están vedados. Pero Elena G. de White dice: los ángeles ministradores abren los ojos de la mente y el corazón para que estos puedan ver cosas admirables. ¿En dónde? En la ley divina. Y no solamente en la ley, sino en el mundo natural y en las cosas eternas reveladas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pasemos al segundo punto de este tema, la función de la ley. Debemos entender tres conceptos. Uno, enseñarnos a temer, es el punto que acabamos de ver. El segundo punto es testificar contra nosotros, ¿verdad? La función de la ley estamos viendo. Así que, para que no nos perdamos, la función de la ley, dentro de la función de la ley, es testificar contra nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios en Deuteronomio 31:26? Vamos rápidamente. 31:26. Se ordena guardar la ley, ¿verdad?, junto con el arca. Es el contexto de esta cita, ¿verdad? Dice: tomen este libro de la ley
y póngalo junto al arca del pacto del Señor su Dios. Déjenlo allí como testigo contra ustedes. ¿Sí? ¿Qué función tiene la ley? Testificar contra nosotros. ¿Cómo? Testificar contra nosotros. ¿Verdad? Tomad este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí como testigo contra nosotros. Entonces, una función de la ley, otra función de la ley es testificar contra nosotros, ¿verdad? La función de un testigo, ¿cómo es? Es decir, lo que ha visto y oído. La ley dice lo que ve en nosotros. Pecado. El apóstol Pablo es claro en ese sentido. ¿Verdad? Dice que no hay justo ni uno solo, pero también dice lo que yo debo hacer, no lo hago, hago lo que no quiero hacer. ¿Verdad? Siempre será un testigo contra nosotros. Vamos rápidamente a Romanos 3:23 para que podamos entender bien esto. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Dice: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no hay justo ni uno solo. ¿Ah? No hay justo ni uno solo. La función de la ley es testificar contra nosotros. ¿Ah? Y dentro de esa función que tiene la ley es reprender nuestro corazón. Pero no solamente nos reprende, sino también nos encamina, nos enseña y nos lleva hacia la solución, que es Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos rápidamente a Gálatas 3:26. Gálatas 3:26. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? ¿Qué dice la palabra de Dios? Gálatas 3:26. ¿Qué dice? Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo. Cristo es la solución al problema del pecado. Su justicia nos es aplicada a nosotros. Su sacrificio también. Sus buenas obras también. Pero la función de la ley, no olvidemos, es reprender nuestro corazón. Pero también, número 2, su función es encaminarnos hacia la solución, ¿sí? Que es Jesucristo. Por la fe, nosotros tenemos ese privilegio. Dios ordenó a Moisés preparar otro testigo contra el pueblo, un canto, en Deuteronomio 31:19. Este canto debía recordar las maravillosas obras de Dios a su favor cuando se apartasen de la ley. Esperamos el día en el que ni la ley ni el cántico de Moisés serán más testigos contra nosotros, sino que darán testimonio de que habremos alcanzado la victoria por la sangre del Cordero, ¿verdad? De acuerdo a Apocalipsis 15:3. Cuando comience el juicio, dice Elena G. de White, y todos sean juzgados por las cosas escritas en los libros, la autoridad de la ley de Dios será considerada una luz completamente diferente
de la que ahora existe en el mundo cristiano. Satanás ha cegado los ojos de ellos y ha confundido su entendimiento, así como confundió y cegó a Adán y Eva y los indujo a la transgresión. La ley de Jehová es grande, así como su autor es grande. El juicio será reconocido como santa, más bien en el juicio será reconocido como santa, justa, buena en todos sus requerimientos. Los que quebrantan esa ley comprenderán que tienen una seria cuenta que arreglar con Dios, pues las exigencias de Dios son decisivas, dice Elena G. de White en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 997. Es una advertencia esta cita para todos aquellos que creen que la ley hoy no tiene ninguna función. ¿Cómo? Para todos aquellos que creen que la ley ya no tiene ninguna función. Pasemos al último punto de la función de la ley: darnos prosperidad. En el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 7, miren lo que dice la palabra de Dios. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Otra de las funciones de la ley es darnos prosperidad. Solamente que hay que entender plenamente esta palabra, a qué se refiere, ¿sí? A qué tipo de prosperidad se refiere la palabra de Dios. Muchas veces nos confundimos, porque en el mundo hablar de prosperidad es hablar de amasar bienes, amasar poder, ¿verdad? Amasar todo tipo de cosas de este mundo, ¿verdad? Así que vamos pues a ver esta última función de la ley. Una de las funciones más importantes de la ley es darnos prosperidad, ya dijimos, es decir, que tengamos éxito en aquello que emprendamos. La ley nos enseña a vivir de acuerdo con los parámetros divinos. Dios favorece especialmente a aquellos que anhelan hacer su voluntad. Esto es lo interesante, ¿verdad? El apóstol Pablo lo reafirma ahí en el libro de Romanos capítulo 8. Vamos rápidamente. Romanos capítulo 8, versículo 28. Miren lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Esto va de acuerdo también a lo que dice Deuteronomio 30, 9 al 10 y Salmos 1. ¿Sí? No vamos a ver todas citas porque no nos da tiempo, ¿verdad? Sin embargo, como parte de la educación cristiana, debemos guardar la ley de Dios como un componente central de lo que significa vivir por la fe y confiar en la gracia de Dios, de acuerdo a Apocalipsis 14, 12 y Santiago 10, 2, 10 al 12. Elena G. de White, en una cita por demás importante, ¿sí?, en el aspecto de la educación, que ella hizo mucho énfasis, de tal manera que escribió precisamente un libro solamente dedicado a la educación. Miren lo que dice ahí en el libro Conducción del Niño, página 74. La prosperidad temporal y espiritual han sido prometidas, ¿sí? Han sido prometidas, pero ella habla de una condición.
¿Cuál es esa condición? De obedecer la ley de Dios. De obedecer la ley de Dios. Obedecer la ley de Dios. Pero dice ella, no leemos la palabra de Dios y así no nos familiaricemos con los términos de la bendición que ha de darse a todos los que presten diligente atención a la ley de Dios y le enseñan diligentemente a sus familias. Es decir, somos descuidados en el estudio de la palabra de Dios. Y así no nos familiaricemos con los términos de la bendición. ¿Sí? O sea, hay condición y términos para recibir la prosperidad temporal, dice, y espiritual, dice Elena G. de White. ¿Sí? Es como cuando nos presentan un contrato, ¿verdad? Ya queremos el bien y ¿qué hacemos? Firmamos el contrato y no leemos la parte de atrás porque viene la letra chiquita, ¿verdad? Elena G. de White dice, pero no leemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y así no nos familiarizamos con los términos de la bendición que ha de darse a todos los que presten diligente atención a la ley de Dios y la enseñan diligentemente a sus familias, ¿verdad? La obediencia a la palabra de Dios es nuestra vida, nuestra felicidad. Eso no quiere decir que por la ley de Dios nos vamos a salvar, ¿no? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, ¿sí?, que una de las funciones de la ley de Dios es la prosperidad. Y hay una promesa, ¿no? Ya la leímos en Romanos 8:28, ¿verdad? Y Elena G. la complementa con esta cita, Consuelo del Niño, página 74. ¿Sí? La prosperidad temporal, es decir, la de este mundo, ¿sí?, temporal y espiritual, han sido prometidas a condición ¿de qué cosa? De que obedezcan la ley de Dios. Y nos reprocha algo que es cierto, ¿sí?, pero no leemos la palabra de Dios y así no nos familiarizamos, que ha de darse a todos los que presten diligentemente atención a la ley de Dios y la enseñan diligentemente a sus familias, ¿verdad? Sí, puede ser que el padre sepa de las condiciones, pero tampoco la enseña, ¿verdad? O la madre no enseña diligentemente, ¿sí?, esos términos de la bendición a la familia. Tenemos una tarea grande que hacer. Termina ella, la obediencia, ¿verdad? La obediencia a la palabra es nuestra vida y nuestra felicidad. Vamos a pasar rápidamente, ¿sí?, al segundo punto de la lección, ¿verdad? Al segundo punto de la lección, que es los que guardan la ley, sus luchas y su ideal, ¿verdad? Así que rápidamente vamos a pasar a esa parte. Los que guardan la ley de Dios, sus luchas, ¿verdad? Todos tenemos luchas por guardar la ley de Dios, ¿verdad? Segundo de Crónicas 31:21, miren lo que dice: en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Para todo lo que emprendió, estamos buscando a Dios para todo lo que emprendemos, para todas las decisiones que tomamos, o nada más para algunas cosas y otras no. El rey Ezequías, dice la palabra, es que él buscó a Dios para todo, ¿sí?, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios. En este caso, estamos buscando a Dios
para hacer la misión, para educar a la iglesia. ¿La iglesia necesita educación? Por supuesto. Dice, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Tenemos que ser sinceros con Dios, ¿no? Muy sinceros, ¿no? Esas son nuestras luchas, ¿no? Los que guardan la ley tenemos luchas. Tanto Josué como Ezequías fueron prosperados por su obediencia a la ley de su Dios, a la ley de Dios, a la ley de nuestro Dios. Sin embargo, ¿qué pasó con otros personajes que también obedecieron la ley? Por ejemplo, Juan el Bautista fue decapitado en la cárcel. Job perdió todo lo que tenía, aunque después se le dio más de lo que tenía. Pablo fue azotado, encarcelado, hambriento y náufrago. Otros apedreados, aserrados, muertos a filo de espada. Hay que ser conscientes, estimados amigos y hermanos, que el que guarda la ley no la guarda para ser prosperado, la guarda por amor a Dios. Pero también debemos estar conscientes o recordar que vivimos en un mundo lleno de pecado. Además, Satanás, o el príncipe de este mundo, tiene un especial interés por impedir que seamos prosperados. Apocalipsis 17 dice que se puede hacer guerra. ¿Contra quién? Contra la mujer. ¿Y contra quiénes? Contra el remanente de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Y Juan 16:33, vamos a leer esa cita rápidamente. Juan 16:33, para que quede claro, estimados amigos y hermanos, casi estamos por terminar. Juan 16:33, ¿qué dice la palabra de Dios? Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. La palabra de Dios nos dice que vamos todos a ser felices, como un cuento de hadas, sino que tendremos aflicciones. Pero también nos dice en esta primera parte, estas cosas les he hablado. ¿Qué cosas? El versículo 32 nos dice de qué cosas está hablando Jesús. La hora viene y ya ha llegado, en que cada uno de ustedes serán esparcidos, cada uno por su lado, y me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Esa es la fe de Jesús. Lo mismo tenemos que sentir nosotros, ¿sí? En las aflicciones no estamos solos. Esa es una promesa muy grande, ¿sí? Por eso Él dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Es decir, cuando estén en un problema, confíen en mí, ¿verdad? No los voy a dejar solos. Vendré otra vez, ¿verdad? Dice ahí Juan 14. Vamos rápidamente. No se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. ¿Verdad? Crean también en mí. O sea, en las luchas, debemos confiar en Cristo Jesús. Elena G. de White, en su libro Ministerio de Curación, página
389, miren lo que dice. ¿No creéis que Cristo aprecia a los que viven enteramente para Él? ¿No pensáis que visita a los que, como el amado Juan en el destierro, se encuentran por su caso en situaciones difíciles? Dios no consentirá en que sea dejado solo uno de sus fieles obreros para que luche con gran desventaja y sea vencido. Él guarda como preciosa joya a todo aquel cuya vida está escondida con Cristo en él. De cada uno de ellos dice: te pondré como anillo de sellar porque yo te escogí. ¿Sí? De cada uno de ellos dice: te pondré como anillo de sellar porque yo te escogí. Qué maravillosa promesa, que nos llena de esperanza y de confianza en Cristo, en Dios. Pasemos pues al último punto, ¿verdad?, de las luchas, ¿verdad?, su ideal. Ahora, para que nosotros obtengamos, para que nosotros demos testimonio, ¿sí?, de que somos verdaderos hijos de Dios, de que andamos con Cristo. Miren lo que dice el apóstol Juan ahí en su primera epístola, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, ¿verdad? ¿Cómo se comportó Jesús con respecto a la ley de Dios cuando vivió en la tierra? Sin duda fue obediente, ¿verdad? Filipenses 2:8. Respetó la ley, ¿verdad?, no, desde su niñez, ¿verdad? Lucas 2:51-52. Se dejó educar por ella. Vamos a ver esta cita. Se dejó educar por ella, que es interesante. Es Hebreos 5:8. Hago rápidamente. Hebreos 5:8. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Se dejó educar por ella. Dice la palabra, aunque era hijo, aprendió ¿a qué? A obedecer mediante el sufrimiento. Y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Y Dios lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, versículo 10. ¿Verdad? Es interesante esta cita. Obedeció la ley para agrandar a Dios. Para los que luchan, los que tienen luchas, el ideal debe ser Jesucristo. A Él debemos de seguir. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Él fue obediente en todo, respetó la ley desde su niñez, se dejó educar por ella, obedeció la ley para agradar a Dios. Eso es muy importante. Juan 8:29, y se deleitaba en obedecerla. Salmo 48. Guardaba la ley no por cuestión de protocolo, sino guardaba la ley por amor a Dios. Juan 15:10. Jesús es el ideal, es nuestro ideal. ¿Sí? Aunque es evidente que nosotros no podemos guardar la ley perfectamente como Jesús lo hizo, somos llamados a andar como Él anduvo. La observancia de la ley es un termómetro que mide tanto nuestra fe, de acuerdo a Santiago 2:17, como nuestro amor hacia Jesús. Juan 14:15. Termino con esta cita, estimados amigos y hermanos, de Elena G. de White, El deseo de todas las gentes, página 604. En su vida y en sus lecciones, Cristo dio un ejemplo perfecto
del ministerio abnegado que tiene su origen en Dios. Toda su vida fue regida por una ley de servicio. Sirvió y ministró a todos. Así vivió la ley de Dios y por su ejemplo nos mostró cómo debemos obedecerla nosotros. Cristo es nuestro ejemplo, nuestro mayor ejemplo. Y termino con esta cita también de Elena G. de White, por poco y se me pasa, ¿verdad? Que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 519 y 520. Es la obra de la conversión y de la santificación reconciliar a los hombres con Dios, poniéndolos de acuerdo con los principios de su ley. Es la obra de la conversión y de la santificación reconciliar a los hombres con Dios, poniéndoles de acuerdo con los principios de su ley. Esta es una invitación con todo respeto y cariño para todos ustedes, estimados amigos y hermanos, para que vayamos en oración. Si tenemos luchas, si tenemos amor hacia Dios, para que Él nos ayude. En esto no estamos solos, ¿verdad? Ya hemos visto que Cristo aprecia a los que viven enteramente para Él. Y que no pensemos que no visita a los que, como el amado Juan en el destierro, se encuentran por su causa en situaciones difíciles. ¿Amas a Dios? Dice Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Gracias porque nos acompañaron hasta este punto de la lección. Quiero invitarles para que nos acompañen en la lección número 4, ¿sí? Y que Dios los bendiga y les prospere en todo.